Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Un gusto saludarles, bienvenidos, gracias por acompañarnos, un placer compartir con ustedes. Hoy día, lunes 21 de octubre de 2019. Tenemos un invitado de lujo también, estaremos un poquito más adelante compartiendo ya con nuestro directo invitado. Bueno, yo quiero un poco recapitular lo del fin de semana. Hemos podido ver imágenes fuertes de lo que ha ocurrido en Chile. Santiago realmente ha vivido momentos de angustia, de desesperación, al ver que existía toda una cantidad de reclamos y también de actos que de algún modo hicieron preocupar a muchos ciudadanos chilenos también, y que de alguna manera también nos recuerda lo que ocurrió aquí en el Ecuador. Hay alguna corriente fuerte que está circulando en América, que está recogiendo el descontento de la población. Hay realmente la salida, o quienes salen a la protesta, es efectivamente el reflejo de una sociedad empobrecida, olvidada. ¿Qué es lo que está pasando con los gobiernos? ¿Entienden o no entienden las necesidades de la ciudadanía? Pues bien, para conversar de este y otros temas, hoy queremos compartir nuestro espacio con el ingeniero Carlos Heredia Fiallos. Él es un experto en el tema y sobre todo una persona que tiene un criterio muy claro para poder analizar las cosas sin ningún apasionamiento y sin ninguna inclinación política. Un activista social, una persona preocupada sobre todo de temas sociales y un caballero a quien aprecio mucho y a quien considero. Bienvenido, ingeniero Carlitos, un gusto tenerlo acá. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Patricio. En realidad sus palabras nuevamente me hacen sonrojar por su generosidad. No diga eso, un gusto, bien, gracias. Muchas gracias por su invitación y por darme la oportunidad nuevamente de compartir con usted algunas ideas, algunos pensamientos, y con caluroso saludo a su audiencia que se precia pues, de seguirlo a usted constantemente en su programa, que lo que veo es trata de dar más luces para llevar adelante Muchísimas gracias. estas actividades. Muchísimas gracias. En Cuenca, ¿no? Le agradezco porque sé que sus palabras son sinceras y de corazón. Bueno, realmente quisiéramos entender un poquito la situación, primero que se vivió aquí en el país. ¿Cómo entender esta preocupación que muchos dicen se trata de correístas que salieron a armar el caos? Otros dicen es los mismos grupos indígenas que generaron estos problemas. Pero muchos otros dicen es realmente la gente que necesita, es el descontento de la población frente a las condiciones económicas en las que se vive, en situaciones en las que los grupos económicos grandes toman más distancia de las personas comunes y que trabajan día a día en cuanto a la cantidad de dinero que tienen. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es realmente la lectura que podríamos hacer de lo que ocurrió aquí en el país? Bueno, en mi opinión, todo el problema radica en esa obesidad que le adorna al Estado actual, especialmente en Ecuador, ¿no?
en los últimos 10 años se construyó lo que digo, un estado paquidérmico enorme, ¿no? Que se mueve así como a la velocidad de los elefantes, muy pesado, ¿no? Pausadamente. Y donde pone el pie, marca y queda una marca muy, muy fuerte. Entonces, yo creo que la reacción que tuvo la ciudadanía a comienzos del mes de octubre de este mes, y toda esa manifestación de ira, de rencor, de odio, porque se veía todos esos vicios del alma en las manifestaciones, no hacían sino expresar un descontento general, ¿no? Un descontento muy fuerte que se manifestaba en esos actos violentos por efectos del peso del paquidermo, por efectos del peso del Estado. Obviamente hubo un disparador, algo que prendió la chispa, y ese fue precisamente el motivo, la razón suficiente de la cual se aprovecharon muchas personas para impulsar las manifestaciones que hubieron en los 12 días a comienzos de este mes. El precio de los combustibles. Tocaron el precio de los combustibles. Y para tocarlo se usó un eufemismo. Un eufemismo que señala, vamos a eliminar el subsidio, porque ahora estamos subsidiando a los contrabandistas y a los narcotraficantes. Esa era la excusa. El argumento de fondo que utilizó el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, para justificar, ¿no? Justificar la elevación del petróleo, el precio del combustible. Bueno, yo creo que no es una justificación real y verdadera, ¿no? Si bien podría ser que amerite un incremento del precio de los combustibles, no es esa la justificación que va o debe estar atrás del incremento, porque díganlo o no, quieranlo o no, el incremento en precio de los combustibles afecta a todo el mundo. El primer impacto fue el alza de los pasajes, de quienes usan intensivamente el transporte público. En primer lugar. ¿Quién es eso? La gran mayoría de los ecuatorianos. En segundo lugar, el incremento en el precio de los combustibles afecta a la clase media, que tiene su vehículo y utiliza como medio de transporte para el trabajo, para paseo familiar o cualquier otro tipo de actividad. Se ve afectado. Los microempresarios que utilizan un vehículo no para paseo, sino para trabajo, se ve afectado. Las pequeñas industrias, la gran industria, es decir, el impacto del incremento de los precios de los combustibles afectó indudablemente al grueso de la población e indirectamente tenía su efecto en el incremento en los precios de muchos bienes y muchos servicios que están a disposición del público en los mercados. Y el hecho es que inmediatamente después del incremento del precio de los combustibles, ya hubo un alza de los precios de los víveres en el mercado. Ya, subió, con justificación o sin justificación, subieron los precios. Yo creo que más allá de saber o no saber si es que en realidad el incremento de los precios tenía la justificación que exponía el gobierno, tenemos que hacernos una reflexión más profunda, ¿no? Desde que en el Ecuador
se empieza a extraer petróleo intensivamente y a procesarlo para consumo interno, principalmente por allá en los años 70. Hasta el día de hoy, nadie le ha dicho a la ciudadanía cuál es el costo de extracción del petróleo en el Ecuador. ¿Cuánto nos cuesta a los ecuatorianos producir un barril de petróleo? Yo he tratado de averiguar en la web de Petrocomercial, en Petroecuador, pero ahí no se manifiesta absolutamente nada. Hay alguna referencia en alguna sabatina que dio Rafael Correa cuando era presidente, y cuando el precio del petróleo bajó a cerca de los $36, algo así, ¿no? Él en una sabatina señaló que el costo de extracción de un barril de petróleo al Ecuador le costaba $23.70. Pues bien, Arabia Saudita produce, que es el mayor productor de petróleo, el costo de la extracción de petróleo en el Oriente Medio está alrededor de $10. En Estados Unidos, extraer un barril de petróleo está en alrededor de $50. En el Ecuador, la única referencia que tenemos es esa sabatina de Rafael Correa, está en $23. ¿Cuál es la reflexión que nosotros nos hacemos? Es un estándar internacional que señala que para obtener un barril de combustible se necesitan 2,5 barriles de petróleo. Es un estándar, ¿no? Entonces, van haciendo los ajustes dependiendo de la calidad del petróleo, pero el estándar es 2,5 barriles de petróleo por un barril de combustible. Un derivado. De los derivados, exacto. Si nosotros hacemos las cuentas, vamos a llegar a la conclusión de que producir en el Ecuador un galón de gasolina es inferior a 1.15 centavos de dólar. Eso es el costo de producción. De tal suerte que hablar de subsidio a los combustibles no tiene mucho fundamento. Lo que hizo el gobierno de Lenín Moreno fue un incremento en los precios de los combustibles. Y se utilizó el eufemismo, eliminamos el subsidio. Pues no había tal eliminación de subsidio en la parte del consumo interno. Obviamente que desde la década de los 70 a la presente fecha, el hábito de consumo de los ecuatorianos cambió sustancialmente, y entre esos el de los combustibles. En la década de los 70 éramos autosuficientes, ¿sí? ¿No? Lo que producía en el Oriente el petróleo servía para era cantidad suficiente para el consumo interno y había un excedente para la exportación. Hoy en día, el consumo de los ecuatorianos de los combustibles, de los derivados de petróleo, excede casi en el doble a la producción interna. Es decir, un 50% de los derivados de petróleo se producen en el Ecuador y otro 50% se importa. Claro, esa importación lo hace el Ecuador a los precios internacionales, en donde pues existe una cadena sumamente grande de beneficiarios del precio, ¿no? Tal suerte que habría que ver primero de dónde hace la importación, cuál es el costo real de importar esos combustibles, y eso promediar con el consumo interno, con el costo de producción interna. Porque el eufemismo, reitero, ¿no?, de hablar de subsidio en el consumo de petróleo no se compadece con la realidad. Mientras no exista una transparencia, no exista claridad en el manejo del negocio petrolero en el Ecuador, que como todos sabemos,
es tan negro como el mismo petróleo. Todo es oscuro. Hay una opacidad que ya se ha vuelto connatural a la actividad petrolera y a la actividad de la política con relación al manejo del petróleo. No existe, fíjese usted, Patricio, que Petrocomercial es la industria más grande del país. Yo quisiera preguntarles a los compatriotas si es que alguien ha visto un balance de Petrocomercial, si es que alguien ha visto un balance de Petroecuador. Exactamente la misma opacidad y la misma oscuridad que sucede con las grandes instituciones que tienen o que realizan actividades en el Ecuador, por ejemplo el Seguro Social. ¿Cuándo fue la última vez que se ha puesto a disposición del público los estados financieros del Seguro Social? Nadie sabe. ¿Cuántos contadores, cuántos economistas, cuántos ingenieros comerciales trabajan en esas instituciones? Y no tenemos la posibilidad de conocer el estado financiero ni del Seguro Social, ni de Petrocomercial, ni de ninguna de las empresas públicas en realidad. Todas andan a la buena de Dios, de acuerdo al impulso del gerente, a las buenas o a las malas prácticas del gobierno, pero lo que es empresa pública realmente pasa por un proceso de opacidad enorme. Y esa opacidad lo que hace es crear confusión. Y la confusión lleva a los errores. Y lo que sucedió a comienzos de octubre fue eso. Mucha opacidad, mucha confusión, muchos errores. Tantos errores que el gobierno no le quedó otra alternativa al gobierno que recular y retomar y regresar al estado en que se encontraban las cosas antes del 3 de octubre, en que tomó la decisión de la elevación del precio de los combustibles. Entonces, mi estimado Patricio, lo primero que debemos los ecuatorianos exigir es claridad y transparencia. Y no va a haber claridad y transparencia mientras se mantengan prácticas obscenas en el manejo de la cosa pública. Mientras se mantengan prácticas cubiertas con el manto de la reserva a las actividades del gobierno. Tenemos nosotros que hacer una mea culpa a los ciudadanos, ¿no? Que hemos tolerado y hemos permitido que, por ejemplo, los contratos de la deuda pública sean reservados. ¿Por qué tienen que ser reservados? ¿Por qué el ciudadano de a pie no puede conocer cómo es que se negocia un endeudamiento del Ecuador con A, B o X? ¿Por qué tiene que ser reservado? ¿Dónde está la importancia de mantener ocultos los términos de la negociación? ¿Por qué tienen que ser reservados los contratos en los cuales intervienen municipios con financiamiento del Estado o financiamiento externo? El caso del tranvía. Nadie sabe a ciencia cierta cómo mismo es eso de la contratación del tranvía. ¿Por qué? Porque existe una reserva en la contratación. No, para estar cerca de la problemática cuencana. Entonces, mientras existan estos visos de oscuridad, de opacidad, siempre va a haber y va a darse pábulo a la confusión al abuso, el abuso a la violencia, a la agresión, a llegar a niveles del vandalismo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a revisar las causas de todo lo que está sucediendo, porque para nosotros es sumamente fácil observar y hacer una crítica del efecto, ¿no? Claro,
estalló la revuelta de octubre, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estalló esa revuelta? Vamos a las causas, vamos al origen, ¿no? Un origen de asuntos que se encontraban totalmente represados. Yo creo que fue un desfogo violento, como la erupción de un volcán, ¿no? Que lanza energía al exterior. Lo grave sería que se sigan manteniendo esas causas. Lo grave sería es que el gobierno siga insistiendo en la opacidad, en la oscuridad y en la falta de transparencia de sus actos. Hemos visto, ¿no?, que claro, políticamente se ha tratado de manejar el tema del endeudamiento del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Por ahí un grupo de políticos incluso propusieron una acción de acceso a la información pública para que se ponga a disposición del público el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y la justicia negó eso. O sea, el sistema judicial dijo, no, siga eso en reserva, siga eso oculto para los ecuatorianos. ¿Dónde estamos? ¿Qué esperan? ¿Qué se espera qué reacción se espera por parte de los ciudadanos de a pie? Cuando se sabe que cualquier acuerdo de endeudamiento tiene que estar oculto. Y de pronto viene el gobierno y utiliza eufemismos de diferente índole y de diferente naturaleza para sacar el dinero del bolsillo de los ecuatorianos para poder cubrir lo que sus apetitos políticos han llevado a un endeudamiento. Entonces, yo creo que ahora que estamos en esa época del conocimiento, mantener opacidad y oscuridad en el manejo de la cosa pública es probablemente la causa de todos los males. ¿Por qué? Porque aupa incluso la corrupción. Ahora, es la primera vez que yo escucho el tema de los costos. Sobre todo, había escuchado la versión del gobierno y había escuchado la versión de la oposición, de quienes reclamaban, pero nunca hubo un cuestionamiento al tema del subsidio. Es que la primera ocasión que escucho, y me parece muy válido la reflexión, a ver, que nos presenten realmente el detalle para ver cuál es el costo y ver si efectivamente el costo del galón de combustible, gasolinas y diésel se está realmente subsidiando, o es un argumento que se lo está utilizando para lo que dice usted, ¿no? Buscar cómo extraer recursos de la economía de la ciudadanía a fin de cubrir parte de la economía pública también que está desfinanciada. Eso como un primer elemento. El otro, el hecho de los contratos que son oscuros, que hay esas cláusulas realmente de reserva. ¿De dónde surge eso, no? Si realmente da a entender de que parte más bien de los elementos de negociación deben ser totalmente abiertos, totalmente claros para que todos puedan tenerlo, ¿no? Y se exige más bien la publicación en las páginas o en sus sitios web de cada una de las instituciones de toda la documentación que ha servido de base para determinado contrato, para determinada acción o para determinado servicio que se brinda. Entonces, ¿es el ciudadano realmente el que ha descuidado esa acción? ¿Es el ciudadano el que tiene que exigir que se transparente esta información? ¿Es el ciudadano cómo el ciudadano puede organizarse a fin de que pueda ser escuchado? Porque se puede ver de las últimas acciones que la única manera de ser escuchado es con la violencia. Si no se hacen actos de violencia, pues pasarán de conversaciones en conversaciones y no habrá atención a lo que dice la gente. Es lo que dice comúnmente la ciudadanía cuando escuchamos en el día a día. ¿Es así? Claro, sí, así es. Fíjese lo que acaba de pasar en Chile, ¿no? Incrementaron en el metro de Santiago, el pasaje se incrementa en 10 centavos de dólar. Y ha sido una comisión que ni siquiera es del gobierno, ¿no? Claro. Han habido comisiones que se encargan de manejar el precios. tema del precio de eso, ¿no? Claro, pero el gobierno también autoriza el incremento.
se incrementa en 10 centavos de dólar el pasaje en el metro de Santiago. Y viene la reacción de la gente, ¿no? 10 centavos, nosotros sí pueden pagar. No. Claro, nos subieron en el bus. Pues, en el, Aquí subieron 10 centavos el bus y vea la reacción, ¿no? Es que no solamente 10 centavos, sino es una familia que va y viene 2, 3, 4, 5 veces. Entonces suma eso y llega al fin del mes, son 30, 40 dólares que afectan directamente al bolsillo de la gente. No hay la compensación económica que diga, bueno, vamos a tener algún aliciente para que compense. No va a darse. Lo de la compensación es otro eufemismo que se utiliza para manejar políticamente y mantener al pueblo, al ciudadano en la incapacidad de valerse por sus propios medios, ¿no? Porque la gente se acostumbra facilito a recibirlo, ¿no? Y ya no se hace el esfuerzo natural de sobrevivir. Mire lo que pasa en Chile, se sube el pasaje, ¿no? Y viene la reacción. Una reacción sumamente violenta, mucho más violenta que la que pasamos nosotros. Claro, destruyen supermercados, estaciones del metro. Estaciones del metro, supermercados, un edificio que no tenía nada que ver con todo el tema de Enel, de la Empresa Nacional de Electrificación. Vi que ya los vecinos estaban organizando también a defender los supermercados, decían, en nuestro barrio no van a venir a hacer esto porque es nuestra forma de sobrevivir también, que tengamos dónde abastecernos. Se empieza a generarse cierto conflicto social muy fuerte, ¿no? Yo digo, un enfrentamiento entre vecinos, ¿ya? Porque, ¿no? Claro, porque la policía tiene hasta cierto límite la acción, no entra tampoco a matar, pues, claro. Entra a buscar cómo dispersar, gases lacrimógenos, a veces exageran también, pero en cambio el vecino ya entra a golpear y a defender. Pues. Claro, incluso armados, ¿no? Armados, la gente claro. ya se empieza a armar. Y el presidente Lenín Moreno decía el día viernes que estaba preocupante el tema aquí en el Ecuador porque la gente se está armando, ¿no? En la sierra y en Quito. Así es. Y bueno, en todo lado. Es que frente al vandalismo, ¿no? Porque en realidad hubo vandalismo, ¿no? Es una realidad que no se puede ocultar, ver a tanta gente rompiendo las puertas de los comercios y llevándose artefactos eléctricos y esas cosas. Y no solo aquí, en Barcelona. Claro, pues en España. Barcelona acaba de pasar lo mismo, ¿no? En Chile igual. Pero regresando a Chile, fíjese que el gobierno da paso atrás, igual que acá, dio el paso atrás. Y la protesta se expandió, ya no fue solo a Santiago, sino ahora está en Valparaíso y en algunas otras ciudades de Chile. Es decir, la efervescencia de la reacción social, una vez que arranca, pues es difícil de contenerla, ¿no? O sea, teóricamente el gobierno chileno eliminó la razón, ¿no? El argumento de la protesta. El argumento de base que dio origen a toda la propuesta. Pero la gente ya no se contuvo, fue más allá. Ya no solamente en el área metropolitana de Santiago, sino se regó a otras ciudades, ¿no? Entonces, nuevamente regresamos al tema de, bueno, estamos tratando de ver los efectos, estamos tratando de atacar el efecto, pero no las causas. ¿Cuáles son las causas? Creo en toda Latinoamérica. Es la opacidad en el manejo de las cosas públicas. Es la oscuridad en el manejo de las cosas públicas. Es ese insaciable apetito político de dominar, de controlar. Al punto que en el caso nuestro, en el caso ecuatoriano, en 10 años del gobierno anterior se crearon instituciones, ¿no?, que no tienen ninguna justificación para su existencia. Se crearon organismos que no hacen sino absorber los fondos públicos del presupuesto nacional y consecuentemente del bolsillo de cada uno de nosotros. Se crearon una cantidad de organizaciones, organismos, instituciones públicas que llegaron más que a duplicar la contratación de personal en el sector público.
se duplicó, más de 300.000 servidores públicos que había a inicios del año 2006, a 800.000 servidores públicos tenemos ahora, casi 3 veces el total, ¿no? Que demandan todos los días, cada mes, el cheque del salario y del sueldo. Y eso sale de nuestros bolsillos, ¿no? De tal suerte que ¿por dónde debe empezar a revisarse el problema? Por dos lados, mi estimada Patricia. Yo creo que, primero, la transparencia, ¿no? Todas las actividades del sector público deben ser diáfanas, cristalinas y transparentes. No puede tolerarse que existan contratos reservados, contratos ocultos, cláusulas de reserva y ese tipo de cosas que impidan que el ciudadano, que es el titular de la soberanía nacional, no tenga acceso a conocer cómo se manejan las cosas en el sector público. El primer punto, la transparencia. Mientras exista opacidad y oscuridad en el manejo del gobierno a todo nivel, incluidos municipios, juntas parroquiales y gobierno central, siempre va a haber esa sospecha de corrupción, de mal manejo, de abuso y de arbitrariedad en el manejo de los fondos públicos. Y mientras eso no se corrija, siempre va a estar latente ahí la chispa de una reacción. Y un segundo punto que creo que es importante también y que tiene que ser ya materia de discusión de fondo en todo nivel es más ciudadanía, menos Estado. El Estado tiene que ir cediendo espacios al ejercicio activo y proactivo de la ciudadanía. No necesitamos tutores, no necesitamos protectores. Le quiero pedir un momentito, hacer una pausa. Hemos abordado el primer tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la falta de transparencia, la necesidad de que las cosas sean claras, de prender la luz y ver qué es lo que está pasando al interior de las administraciones, llámese administración central, municipios, prefecturas, juntas parroquiales. Es necesario ver qué es lo que está ocurriendo allí. Eso como un elemento. Luego viene ya el otro que nos ha dicho, menos Estado y más ciudadanía. Pero permítame hacer una pausa para poder rayar eso, porque me parece un tema muy interesante y que sin duda nos va a tomar también un desarrollo muy, quizás extensivo, ¿no? Extenso. Venimos enseguida, no se vayan, amigos, es importante lo que viene. Estamos conversando hoy con el ingeniero Carlos Heredia Fiallo, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Venimos enseguida. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. La educación se transformó. Es momento de la investigación, el desarrollo, la innovación y construir experiencias que trasciendan. Primer Congreso Internacional de Educación Superior, del 18 al 22 de noviembre, en la sede universitaria de Azores. Un evento que reúne a reconocidos académicos nacionales e internacionales, organizado por la Universidad Católica de Cuenca. La sede Macas de la Universidad Católica de Cuenca acogió la realización de la tercera reunión bimensual de los dirigentes estudiantiles de la Cato y su rector, Enrique Pozo. La cita llena de fraternidad posibilitó una vez más que estudiantes y autoridades trabajen de la mano para que se atiendan las inquietudes, requerimientos y sugerencias del estudiantado, razón de ser del alma mater. Atender requerimientos en torno a infraestructura y equipamiento, por ejemplo. Se habló además de avances e inquietudes en torno a docencia, bienestar estudiantil e internacionalización.
La reunión posibilitó también por parte del jefe de TICS, Martín Shindong, la exposición de los alcances en torno al proyecto de implementación de Red WAN Ucatue, implementación de mejoras de la red inalámbrica, mejoramiento de infraestructura tecnológica con el fin de contar con un servicio de Internet de excelencia para toda la comunidad universitaria. En tanto que David Luzuriaga, presidente de la FEUCC, presentó detalles y motivó a la dirigencia a sumarse a la campaña Comparte con orgullo lo mejor del Ecuador de la corporación Mucho Mejor Ecuador, quien ha invitado a la Católica de Cuenca a ser parte de dicha campaña, cuyas activaciones llevarán por lema #LaCato es orgullo ecuatoriano. La Unidad Académica de Salud y Bienestar de la Universidad Católica de Cuenca realizó el lanzamiento de la primera edición de su revista estudiantil CEUS, Ciencia Estudiantil Unidad de Salud, acto que se llevó a cabo en el Coliseo Águilas Rojas de esta casa de estudios. Tener una revista ya con ISSN es un reto y es de alto valor, y sobre todo que sea una revista estudiantil, porque los estudiantes son la razón de ser de toda casa académica, de toda universidad, de toda institución académica como tal. Otorgar mayor visibilidad a los conocimientos generados en las universidades y centros de investigación por parte de jóvenes profesionales y estudiantes permitirá impulsar a la investigación, a fin de generar debates para dar soluciones a problemas de la realidad social. Nuestro pensamiento científico debe ser consagrado, señores estudiantes, en el campo de la investigación, donde humildemente dejemos marcada nuestra impronta para el bien de la humanidad. La periodicidad de la revista será cuatrimestral con una convocatoria abierta a la comunidad científica. Bienvenida a esta revista de investigación de la Universidad Católica de Cuenca, particularmente de su unidad académica de Ciencias de la Salud. Bienvenidos a la investigación, compañeras y compañeros docentes. Bienvenidos a esta puerta del conocimiento, compañeras y compañeros estudiantes. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Bien, estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Nosotros estamos hoy compartiendo este espacio con un distinguido invitado, el ingeniero Carlos Heredia Fiallo, que nos está acompañando el día de hoy. Él ha sido parte también de colectivos importantes, sobre todo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y que buscan encontrar en dónde está el problema, buscar el inicio de los conflictos, en dónde está el cuello de botella, en dónde algo no está funcionando, en dónde hay que actualizar los procesos a fin de que el Estado nuevamente pueda volver a funcionar y sea el verdadero representante de los ciudadanos. Y nos ha dicho entonces, hace poco, es necesario pensar en que debe existir menos Estado y más ciudadanía. ¿Qué podríamos entender con todo esa acción que significa menos Estado, más ciudadanía? Una de las razones de fondo por las cuales se decidió subir e incrementar el precio de los combustibles en el Ecuador, nadie puede dudarlo, es financiar el presupuesto del Estado. Y a través de ese financiamiento, pues, poder pagar las deudas que tiene contraídas en la década anterior y en este gobierno. En otras palabras, el presupuesto del Estado es un instrumento a través del cual nosotros podemos ver el destino de los fondos, ¿no? O sea, ese es el presupuesto. Entonces, en el presupuesto se establecen determinado tipo de parámetros y determinado tipo de actividades que van a recibir los fondos que recauda el fisco, ¿no?
¿no? Y el fisco tiene muy pocas fuentes de financiamiento. Una de esas son los impuestos, ¿no? Los impuestos que cobra, sea directa o indirectamente a los ciudadanos. Otra fuente de financiamiento es la exportación de petróleo, por ser un producto que es de propiedad del Estado. Entonces, a través de las concesiones, de la venta de petróleo, se nutre el presupuesto. El incremento del precio de los combustibles, precisamente, a pesar de que se usaba el eufemismo de eliminar los subsidios, lo que pretendía era precisamente sacar del presupuesto o dotarle al presupuesto de los fondos necesarios para pagar ese supuesto subsidio, como ya había manifestado antes, supuesto mientras no se pruebe lo contrario, ¿no es cierto? De tal suerte que en el presupuesto del Estado nosotros vemos el destino del gasto. Y es indudable que en los últimos años se habla y se dice, ¿no? En el argot de la economía, usted como buen economista conoce el tema, es que el presupuesto está desfinanciado, ¿no? Y ese presupuesto ha crecido, ¿no? Va creciendo de año en año. ¿Por qué? Porque el Estado demanda más gasto. Entonces empieza a buscar el financiamiento para ese presupuesto, pero a nadie se le ocurre decir, bueno, es hora de que el Estado deje de ser ese enorme monstruo, ¿no? Que camina lenta y perezosamente y que aplasta y por donde pasa deja una huella, ¿no? Esa huella, ese peso siente el ciudadano en cada una de las relaciones que tiene con el sector. Ese peso de la burocracia más bien directamente entendida siente el ciudadano en la demanda de los servicios creados o para satisfacer determinado tipo de necesidades creadas por el Estado. Me voy a explicar de la siguiente forma. Se han creado una serie de superintendencias. Hasta hace 10 años habían dos superintendencias en Ecuador. Había la superintendencia de bancos y la superintendencia de compañías. Ahora tenemos la superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la superintendencia de Telecomunicaciones y no sé qué otras. Poder de mercado. La superintendencia de Poder de Mercado, la de no sé cuántos territoriales, y les dieron unos nombres así, ¿no? Y cada una de esas instituciones tiene un rol de pagos con servidores públicos que ganan sueldos que en otra época se llamaban sueldos dorados. ¿Sí? Ese dinero que se necesita para pagar el rol y todos los demás gastos y las demás fiestas y los bailes y los compromisos sociales de los funcionarios que trabajan allí, sale de nuestro bolsillo, del bolsillo de cada uno de los ecuatorianos a través de los impuestos. A nadie todavía, después de todo este alboroto que se armó con el incremento de los precios de los combustibles, nadie dijo, tenemos que reducir el tamaño del Estado. La forma de eliminar el déficit fiscal es reduciendo el tamaño del Estado. Yo me pregunto, entonces, y digo, ¿para qué sirven todas estas? Por ejemplo, superintendencias, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Para ilustrar lo que es el Estado. Tenemos una superintendencia de bancos. ¿Qué hace la superintendencia de bancos? Es el órgano de control del sistema financiero. ¿Qué controla? Siempre existió la superintendencia de bancos. Y pasamos por un feriado bancario. ¿Sí? Siempre ha existido la superintendencia de bancos y siempre ha habido actividad financiera al margen del sistema financiero. ¿Qué controla la superintendencia de bancos? ¿Cuánto le cuesta al ciudadano común y corriente tener ese tren de empleados en esa superintendencia? Pongo la superintendencia de bancos, pero es igual para todas las demás. Yo quisiera saber si es que algún ciudadano ha sentido en su piel
el beneficio de tener ese paquidermo ahí llamado Superintendencia de Bancos. ¿Qué es lo que hace? De acuerdo a su ley constitutiva, dice controlar el sistema financiero. ¿Controlar qué? ¿Qué es lo que controla? Que los bancos no roben, que los depositantes no le roben al banco, que el banco no le engañe al Estado. ¿Qué es lo que controla? No, es que para que se forme un banco tiene que haber autorización. Sí, eso no es control. Lo que es, son instituciones, y todas las superintendencias pasan por lo mismo, burocráticas, que lo que hacen es poner un impedimento al libre desarrollo de las actividades del ser humano. La libertad, mi estimado economista, ¿no?, es esa facultad que tenemos los seres humanos para caminar con la frente en alto por la vereda que me dé la gana. Si quiero, camino por la vereda del izquierdo, camino por la vereda de la derecha. Y cuando llego a una boca calle, tengo la capacidad de decidir si me voy recto, si me voy a la izquierda, me voy a la derecha, si me paro, me regreso. Esa misma libertad podemos ejercer para asociarnos. Si usted y yo queremos ponernos un negocio que nos parece interesante, nos ponemos, pero no podemos. Se nos corta la libertad. ¿Por qué? Porque el Estado supone que somos discapacitados y que necesitamos la ayuda y su asistencia. Entonces viene una superintendencia de compañías que nos empieza a decir cómo tenemos que hacer, cómo debemos hacer, y una serie de cosas. Y cuando hacemos de una forma diferente a la que ellos dicen, no podemos asociarnos. O sea, nos empieza a coartar nuestra libertad. Porque la superintendencia de compañías, por decir, ¿qué es lo que controla? ¿Qué hace? Lo único que hace es autorizar, ¿no?, las constituciones de las compañías, y después, al momento de la liquidación y la disolución, poner todas las trabas posibles para que no se disuelva, no se liquide. Y a la larga, lo que ha hecho es impedir que la iniciativa de la gente se manifieste en un proceso de libertad de contratación, libertad de trabajo, libertad de acción. Entonces viene el Estado, pone una institución que empieza a coartar esas libertades y esas capacidades que tenemos los ciudadanos para desarrollar nuestra propia iniciativa, ¿no? Dice, pero pueden desarrollar negocios ilícitos. Sí, para eso está la Fiscalía, para eso está la Policía, para eso está toda la normativa que existe con relación a catalogar lo que es permitido y lo que no es permitido. No necesitamos de un ente burocrático que no hace nada, sino solamente en los momentos de arranque y de cierre, ¿no?, donde le ponen todas las trabas y le hacen incurrir en costos y gastos que vuelven totalmente ineficiente esa idea, esa iniciativa y esa capacidad de trabajo que tenemos los seres humanos. Y tenemos una superintendencia ahora de economía popular y solidaria. Vamos a ver cómo se tienen a las cooperativas. Los costos de operar una cooperativa se incrementaron, creo que 3 veces por efecto de ese monstruo llamado Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que fue creada con propósito político, de controlar el sistema cooperativo con fines políticos. Y alrededor de eso se crearon otras instituciones, un instituto de economía popular y solidaria, una corporación de finanzas populares, una serie de cosas, ¿no?, que lo que hacen es absorber como la aspiradora los fondos del presupuesto del Estado. Y así tenemos una serie de otras instituciones. Tenemos una superintendencia de telecomunicaciones para controlar CNT, Porta y
El otro es Claro. Movistar. Oh, claro. Claro, y Movistar. ¿Y cuántas personas trabajan ahí en esa superintendencia? Otra, superintendencia del poder del mercado. Vaya a ver el monopolio de vehículos que existe en el Ecuador, a ver si es que ha hecho algo esta superintendencia de economía, superintendencia de poder del mercado. Es claro y notorio, a vista y paciencia de todos, existe un monopolio monstruoso en lo que es la venta y distribución de vehículos. ¿Y qué hace la superintendencia? ¿Qué ha hecho? ¿En qué le ha beneficiado al ciudadano común y corriente esta? Sino para ir a poner una multa en alguna ocasión a alguien que es contrario al gobierno. Se utilizan estas instituciones para perseguir, ¿no?, políticamente, con razón o sin razón, a los ciudadanos. ¿Cuál es el beneficio de los ciudadanos? Ve el seguro social. Ve ese monstruo que es el seguro social. ¿Quién ha visto qué ciudadano, qué afiliado del Seguro Social tiene conocimiento sobre los estados financieros del Seguro Social? Del banco, del BIES. No hay. ¿Cuánta gente trabaja en el Seguro Social? Sería, ¿no?, a pesar de que la ley establece que las instituciones del sector público deberán ver los mecanismos para medir la satisfacción de los servicios, no sé. Quisiera saber cuál es la satisfacción de los afiliados con relación al servicio de salud que tiene el Seguro Social. Cuando concentra, ¿no?, en su pequeño imperio, ¿no?, cantidades de dinero que son astronómicas y que, ¿no?, y que son es el campo apetecido de todos los gobiernos, porque de ahí obtiene la mayor parte de los recursos para financiar sus fiestas. ¿Cuántas instituciones y organizaciones del sector público se han creado en esta última década? Fíjese usted, aquí en Cuenca a mí me admira enormemente que los cuencanos no nos organizamos en su oportunidad, todavía no es tarde, ¿no?, y protestamos, ¿no?, y exigimos al gobierno anterior que revea la medida que tomó, ¿no?, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue a parar en Azogues. Ahora para cualquier simple trámite, para apostillar un documento tiene que irse a Azogues, ¿no?, en un edificio construido para el efecto que costó millones de dólares, ¿no?, con nuestra plata, cuando aquí tenían todas las facilidades para operar, ¿no?, y no solamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Azogues, cualquier cosa tiene que irse para allá. Y una serie de otras instituciones. Zona 6, Azogues. Con 800.000 azuayos quedamos. Tenemos que gastar más en combustible para realizar cualquier trámite en ese tipo de instituciones. Entonces, menos Estado, más ciudadanía. Tenemos que empezar a pensar seriamente en la reducción del Estado. Ahora, esa reducción del tamaño del Estado obviamente va a generar problemas en las personas que están trabajando allí. Van a quedarse sin su fuente de trabajo también, que es otro de los problemas graves que tiene el país, la necesidad más bien de crear espacios de trabajo y no de suprimirlos. Estaríamos entonces allí generando un conflicto también grave. Claro que se crea ese conflicto. ¿Cómo podríamos solucionar eso? La necesidad de que llegue inversión extranjera que permita generar trabajo. ¿Ese es el camino? ¿Es de abrir los espacios para que la inversión extranjera venga? Esa pregunta, Patricio, es simple de contestar, sencillísima. El capital fluye a donde
primero hay rentabilidad, segundo donde hay seguridad. Y en un ambiente en donde existe un paquidermo que mueve y asienta la mano y deja huella, no va a haber mayores posibilidades de que fluya capital, que venga capital a ser invertido acá en el Ecuador, ¿no? Fíjese usted que hablamos de la necesidad de que venga inversión extranjera, ¿no?, para crear fuentes de trabajo y cosas. Pero lo primero que deberíamos pensar es, ¿no?, ¿qué hacer para que el capital que está en el Ecuador no salga afuera? ¿Qué es lo que debemos hacer para que el ciudadano común y corriente invierta en el Ecuador y no tenga su cuenta allí en el exterior, a pesar de que existe ese impuesto a la salida de capitales? ¿No? ¿Cuántos son los volúmenes de dinero que se van del Ecuador por diferentes vías? ¿No? Es realmente enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay el ambiente de libertad. No hay el ambiente que le permita a usted desarrollar una iniciativa. No hay un ambiente en el cual le permita a usted y a su colega, a su compañero, asociarse para invertir y crear puestos de trabajo. No hay ese ambiente. Es todo lo contrario. La burocracia se ha especializado en evitar que eso ocurra. Por eso hay que reducir el tamaño del Estado. ¿Y a dónde va toda esa gente? En el momento que se reduce, en el momento que el Estado reduce su tamaño, en el momento que se vuelve un Estado ligero, ¿no?, tiene más capacidad de maniobra, tiene mucha más capacidad de realizar actividades propias de su naturaleza, ¿no?, como son de policía, de justicia, de seguridad ciudadana, ¿no? Cuando el Estado tiene esas limitadas actividades, va a hacerla con una eficiencia que va a dar seguridad a todo el mundo, incluso al capital. Ahora alguien decía, ¿cómo va a venir inversión extranjera si el nacional no confía en el país? Eso mismo. Lo primero que hay que hacer es que el nacional confíe en el país, lo que dice usted también. Eso mismo. Entonces, allí está el primer elemento, pasar por allí. Generar confianza, generar seguridad, darle las oportunidades a que quien algo tiene puede invertir aquí. Porque a veces no se necesitan inversiones también grandes para empezar algo. Así es. Y un paso inicial en realidad sería ver la posibilidad de eliminar todas esas superintendencias que se crearon. Porque lejos de contribuir a crear un ambiente propicio para la inversión, para el desarrollo, para el trabajo, Han sido barreras, más bien. Más bien se constituyen unas barreras que en muchas de las veces son infranqueables. Yo tengo la experiencia ahora, recién, una disolución de una compañía. Un divorcio es más fácil que disolver una compañía. Ya en la etapa final de la muerte de una compañía, vienen todas esas parafernalias que adornan al formalismo, ¿no? Evitan, ¿no? Y claro, y atrás de eso viene la multa, ¿no? Y atrás de eso viene la sanción. Y no solamente de una institución, sino ahí le caen como los buitres, ¿no? Así. Eso es precisamente ese clima de coartar la libertad, de coartar la iniciativa, de evitar que se desarrolle libremente el cerebro del ser humano. Estaba viendo yo hace un par de días un video, decía, le preguntaban a alguien, ¿no? Decía, oiga, dice, ¿por qué es que la salud del ser humano está tan deteriorada en estas últimas épocas, tanta enfermedad y tanta cosa? Dice, ¿qué pasa? Hace 200 años no pasaba eso. Hace 200 años el ser humano usaba su cuerpo, ¿no? Caminaba,
cualquier actividad hacía con sus propias manos. Para hacer cualquier cosa tenía que movilizarse, usaba el cuerpo. Ahora no usamos el cuerpo, estamos sentados ahí, ¿no? La mayor parte del tiempo, sin usar. Entonces viene un proceso de deterioro del cuerpo. Y el Estado contribuye a eso. Evita que el ser humano, el ciudadano, use el cerebro. Entonces nos pone tutor en todo, ¿no? Absolutamente en todo, ¿no? El papá Estado diciéndonos cómo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que hacer, qué, ¿no? Entonces ya nos volvemos una máquina nada más, ¿no? Y se nos coarta la posibilidad de utilizar nuestra iniciativa. Eso hay que suprimir, eso hay que cambiar. ¿Y eso significaría al país cuánto ahorro o cuánto en mejora? Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que se propiciaría? Tendríamos un Estado... Bajar el rol, ¿no es cierto? Primero. Un Estado haciendo lo que le compete hacer. ¿Sí? Seguridad, justicia y salud. Ni siquiera educación. El Estado no tiene por qué educarle a la gente. Yo soy el que decido cómo educar a mis hijos, dónde educar a mis hijos, cómo educarlos, etc. Claro, la educación del Estado es política, lo que le interesa que sea. Vea sus libros que han sacado ahora, donde le ensalzan a Correa, en sus libros escolares, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Utilizan el sistema educativo no para formar, sino para torcer la mente de los estudiantes. Mientras más lejos esté el Estado de la educación, más libertad va a tener el ser humano. Claro que, pero la gente que no tiene recursos para... Yo no estoy diciendo que se elimine la educación fiscal. La educación fiscal tiene que seguir, pero sin las manos del Estado, ¿no? Para eso tenemos los municipios, para eso tenemos los consejos provinciales, etc., ¿no? En donde la capacidad de influencia política va a ser nula, ¿no? La seguridad. El Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. Esa es la naturaleza propia del Estado. La protección. Protege, ¿no? ¿Qué clima más inseguro del que vivimos puede haber? El Estado no se ha especializado en eso. Diluye todos sus esfuerzos, ¿no? Tenemos una fuerza policial de 40, 50 mil miembros que andan perdidos por ahí sin poder atinar con cuál es su verdadera naturaleza y cuál es su verdadera participación en el desarrollo del país, ¿no? Tenemos un sistema judicial que da terror, a pesar de que últimamente se han hecho algunos esfuerzos por cambiar eso, pero es un sistema judicial que da terror. Como le digo, acaban jueces, ¿no?, de decir, sí señor, los contratos que firma el Estado tienen que ser ocultos. El ciudadano no tiene por qué saber. Es terrible que un sistema judicial opere de esa forma. No quiero ni referirme a los conflictos privados, cómo se maneja en el sistema judicial. Cómo se ha utilizado la justicia durante los últimos años, la justicia penal, para perseguir a ciudadanos que discrepan ideológicamente con el poder. Y con razón ahora están diciendo lo mismo, ¿no? Están recibiendo de su propia medicina. Cucharada de su propia sopa. Claro, ¿no? Entonces, el Estado tiene áreas muy específicas, muy concretas en las cuales tiene que participar. Y los ciudadanos tienen la obligación de soportar y de apoyar esas actividades, pero no otras.
Entonces es necesario repensar el Estado, la organización, las funciones que debe tener. Hay que cambiar nuevamente la Constitución, hay que armar la estructura del Estado. Un nuevo esquema. Más ciudadanía, menos Estado. Cuando digo más ciudadanía, estoy diciendo libertad para los ciudadanos. Menos papel, menos burocracia, menos trabas, menos impedimentos, menos reglas que no conducen a nada. Más bien forzan y obligan a la gente a ser viciosa. De ver cómo violarlas también. Claro, eso digo, a ser viciosa. Ahí viene el tema de la coima, la corrupción, el pago, el contrato, el acuerdo entre privados y las comisiones privadas, los acuerdos entre privados, los favores y lo cohecho y todas estas. Y Odebrecht y compañía. Todas Odebrecht y compañías, ¿no? Cuando el Estado es así de obeso, ¿no? Menos Estado, más ciudadanía. Déjele al ciudadano que desarrolle su... ¿no? ¿Por qué? Porque vea, con esto de... a mí se me pararon los pelos de punta cuando... Bueno, no tengo mucho pelo, pero los pocos que tengo se pararon. Cuando le escuché a Lenin en la cadena decir que va a subir el precio del combustible y que 300.000 familias nuevas entran al bono. Pucha, digo, ¿qué pasó? O sea, para que entren 300.000 familias a recibir el bono, quiero decir que hay 300.000 familias más que van a sentarse allí a esperar que el Estado les dé la mano. Van a tener, les está diciendo, vamos a tener 300.000 familias incapaces de ser y de generar y de manifestar su propia personalidad. No digo que tampoco que el Estado tiene que ser ajeno y cerrar los ojos frente a la miseria y la pobreza, ¿no? Tiene que ser el impulsor, tiene que enseñar y dar la fortaleza al ciudadano para que sea el propio ciudadano el que vea cuál es su camino más el adecuado, exitoso, digamos, que debe quedar correcto. El adecuado, porque no todos somos iguales. No hay ni siquiera dos personas que sean iguales en este mundo. Cada uno tiene su forma de ver, su forma de entender, su forma de trabajar, su forma de hacer las cosas, su forma de vivir. Y cuando el Estado interviene, quiere poner a todos en una sola caja. Entonces, ¿qué es lo que hace? No, moldear de una sola forma el cerebro de las personas y vuelve a la mayoría inválidos, inapropiados para correr con esta aventura que es la vida. Quiere decirnos cómo tenemos que experimentar nuestra propia vida, y eso es terrible. Vienen estas reacciones violentas, ¿no? Explosiones violentas. Ahora, hay muchas personas que justifican la violencia en la protesta y dicen, bueno, era necesario, pero si alguien justifica la violencia en la protesta, debe también estar dispuesto a justificar la violencia en la respuesta, porque va a tener un acto similar en cuanto a la respuesta que se va a dar. Entonces viene ya un conflicto, se empieza a dañar la sociedad. Y veíamos como el presidente decía, esto viene desde afuera, este es un tema que nace y que está impulsado por el expresidente Correa y por el presidente Maduro. Y oíamos al presidente Maduro también sacar pecho de las cosas que pasan en Latinoamérica. ¿Cómo analizar eso? Mira, Patricio, en realidad yo cuando he visto todas estas reacciones por parte del gobierno, me ha dado una risa enorme, porque lo único que hace Lenin es apuntar así con el dedo, ¿no? Y no se da cuenta que cuando apunta con el dedo, los tres que están abajo le están regresando a él, ¿no? La culpa es de Correa. No, señor, la culpa no es de Correa, la culpa es de todo su gobierno que han pasado 2 años sin dar, como dicen los muchachos, sin dar pie con bola o palo en la olla, ¿no? Esa es la realidad. Claro que hay visos de que se quiso
aprovechar la coyuntura para el manejo ideológico y político, ¿cierto? Es eso. En Chile acaba de pasar exactamente lo mismo. Y le vemos al presidente de Venezuela sacar pecho y decir, no, ese es un compromiso del Foro de Sao Paulo y las expectativas van más allá de nuestra... los resultados han ido más allá de nuestra expectativa, ¿no? O sea, claro, hay cosas, ese teje político que se maneja en estas cosas. Pero la verdad es que una de las cosas más difíciles que puede hacer el ser humano es reconocer sus propios errores. Es facilísimo ver el error del resto, ¿no? Porque vemos para afuera, pero no tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos. Y cuando queremos vernos, necesitamos de un espejo, necesitamos de algo externo que nos refleje, ¿no? En el espejo podemos vernos, no podemos ver cómo son nuestras cejas, cómo es nuestra nariz, cómo es nuestra boca. Necesitamos de un espejo, ¿no? Entonces, cuando nos paramos frente al espejo, estamos viendo, y lo grave es que cuando caminamos sigue la imagen pegada en ese espejo. Eso es lo que ha sucedido ahora, ¿no? Esas manifestaciones son un reflejo del gobierno. El gobierno tiene que verse reflejado en esas manifestaciones. ¿Qué es lo que esas manifestaciones son? La manifestación de la acción del gobierno. Todos esos actos violentos, todas esas formas de protesta que se dieron en las calles, si fuera el gobierno tuviera un mínimo de sabiduría, tendría para reflexionar sobre su propio accionar. Ver allí cuáles son los errores que ha venido cometiendo en estos 2 últimos años. Es una réplica exacta a lo que pasó en Chile, ¿no? Quieren reculando con las medidas que fueron la chispa que prendió esto, borrar la imagen del espejo. No es así, eso no se va a borrar, nunca. Porque ya fueron actos aquí en el Ecuador, 8 vidas humanas, 1000 heridos, tantos presos. Detenidos, claro. ¿No? Entonces, estamos, Patricio, en la época del conocimiento. Tenemos el conocimiento en la mano. Celular. ¿Qué es lo que necesita usted saber? Prende el celular y ahí está lo que usted necesita saber, conocer. Hemos llegado a una época del gran conocimiento, de un conocimiento enorme, pero de cada vez menos sabiduría, cada vez menos capacidad de reflexionar y de revisarnos a nosotros mismos. Y eso nos hace cometer muchísimos errores. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo confuso, en donde las fuerzas externas contribuyen enormemente a crear esta confusión. La globalidad también está llevando a eso, ¿no? Claro. Es muy fácil comunicarse con todo lado y tener criterios de otro Facilísimo. país. Claro. Pero si usted desea saber qué pasa en la China o Hong Kong, debemos saber en este instante y ver cómo son esas manifestaciones allá. Claro que también siguen En Chile, en Colombia, en Haití, en cualquier lado. La tecnología nos ha puesto en el punto en el cual estamos privilegiando lo que nos viene de fuera, el conocimiento. Es que nos hace testigos del hecho, ¿no? Pero nos está disminuyendo en sabiduría. Porque a pesar de que conocemos y vemos y experimentamos, seguimos en el mismo, sin avanzar. En el mismo problema. Pues bien, estamos llegando ya a la parte final de este espacio. Yo le quiero agradecer a usted, ingeniero, por habernos acompañado. ¿Algún tema que nos quedó pendiente de hablar?
oportunidad anterior yo le había pedido que me permita desarrollar un axioma, ¿no?, que le tengo aquí en la mente y que creo que es nuevamente necesario que con mucha insistencia que se recuerde, ¿no?, y que dice: la sociedad se alimenta del espíritu y el espíritu de la moral y de la ética. En esencia, mientras se extraiga el espíritu de la sociedad y se extraiga esos conceptos, los preceptos morales que son la parte sustancial que sostiene precisamente al espíritu, no vamos a, va a ser muy difícil que podamos avanzar y progresar como sociedad. Un ejemplo, sí, pues son los países nórdicos, ¿no? A pesar de la liberalidad en la concepción de la construcción de la sociedad, prevalecen con mucha fuerza arraigados preceptos morales y éticos tan sólidos que hoy en día, con toda certeza, ellos pueden jactarse de ser países prácticamente libres de corrupción. Y el desarrollo social que tiene, ¿no?, la población, ¿no?, el grado de satisfacción de la población en esos países es el más alto del mundo. ¿Por qué? Porque atrás de eso existen preceptos que han sido intocables y que son ancestrales, ¿no? Aquí quiere destruirse todo, ¿no?, con esto de puro ideologías, ¿no?, quiere prácticamente destruirse todos los preceptos morales, todos los preceptos éticos, pensando que así se va a generar más libertad del ser humano, cuando es todo lo contrario, nos genera más esclavitud, porque dependemos cada vez más de una burocracia y de un animal enorme que se llama Estado, que nos presiona y nos aplasta constantemente. Entonces, debemos en realidad repensar con mucha seriedad este otro axioma que traigo esta noche, que es esta tarde, que es más ciudadanía, menos Estado. Por ahí tenemos que orientarnos. De acuerdo, le agradezco, ingeniero Carlitos. Gracias. Siempre es un privilegio compartir con usted y un placer escucharlo, sobre todo compartir esta información que nos ha traído también. A ustedes, amigos, agradecerles también por habernos acompañado el día de hoy. No olviden, a partir de las 13:30 estamos con Lorena Coronel, 19 horas Mauricio Lupercio, muy temprano también 7 de la mañana está María Eulalia Espinosa con toda la información de la ciudad, del país y del mundo. El día de mañana ya nos acompaña Mauricio Lupercio también en los espacios de opinión, así es que conmigo hasta pronto, hasta poder vernos nuevamente. Gracias, que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias nuevamente. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad.
La educación se transformó. Es momento de la investigación, el desarrollo, la innovación y construir experiencias que trasciendan. Primer Congreso Internacional de Educación Superior, del 18 al 22 de noviembre, en la sede universitaria de Azores. Un evento que reúne a reconocidos académicos nacionales e internacionales, organizado por la Universidad Católica de Cuenca. La sede Macas de la Universidad Católica de Cuenca acogió la realización de la tercera reunión bimensual de los dirigentes estudiantiles de la Cato y su rector, Enrique Pozo. La cita llena de fraternidad posibilitó una vez más que estudiantes y autoridades trabajen de la mano para que se atiendan las inquietudes, requerimientos y sugerencias del estudiantado, razón de ser del alma mater. Atender requerimientos en torno a